es la intención realmente? De pronto hay voces que dicen que quieren vacar al presidente Vizcarra. Ah, bueno, esos son algunos exparlamentarios que quieren regresar con esa agenda. Eso no está Pero para contigo. dentro de nuestra no está dentro de nuestra intención. Nunca lo ha estado y no está. Yo en lo personal creo que no le corresponde al Congreso que empezaría en marzo del próximo año intentar ese tipo de proyectos. En primer lugar, porque no van con la necesidad del país. En segundo lugar, porque creo que políticamente el próximo Congreso lo primero que tiene que hacer es recuperar prestigio, sobre la base de un trabajo correcto, una agenda concreta y una construcción de una adecuada relación con la ciudadanía. Empezar de nuevo con más de lo mismo, comisiones de investigación, vacancia y un proceso de enfrentamiento con el Ejecutivo sería nefasto y catastrófico para el próximo Parlamento. Pero digamos, ese enfrentamiento, ese bloqueo, ¿no cree que para el pueblo ya está representado por todos los congresistas que fueron disueltos? Yo creo que el que generaliza, absuelve. Yo creo que por eso empecé señalándote que no todo lo que se hizo fue malo. Yo creo que, y estoy convencido de ello, que la ciudadanía va a saber diferenciar a aquellas personas que tuvieron una adecuada participación de aquellas otras que se dedicaron a obstruir. Yo en lo personal tengo la satisfacción de, por donde voy, encontrar posiciones favorables a mi candidatura. Acabo de estar con un grupo de personas que me lo han manifestado acá, en la puerta del canal. Entonces, yo creo de que existe la posibilidad de recuperar ese prestigio sobre la base de un trabajo adecuado. Lo peor que puede pasar es no diferenciar, porque de esa manera sí se estaría construyendo una imagen negativa de cualquiera que aspire a hacer política. Pero esa, digamos, para salir usted de esa, para tener una diferenciación, tendría usted que explicar qué fue lo que se hizo bien, ¿no es cierto?, en este Congreso, o al menos que usted crea que hizo bien. Así es, y algunas cosas te las podría mencionar. Una de las leyes más populares es la ley que permite que se visite gratuitamente los museos, y es una ley de mi autoría. Otras cosas que se hicieron positivos fue zanjar el tema del señor Chávarri en 2 informes que hice acusatorios y que lamentablemente la mayoría no permitió que prosperaran. Y en tercer lugar, el papel de la Comisión del Bicentenario, que estaba dando que hablar y era reconocida como una entidad dentro del Estado que estaba haciendo una gran labor en torno al Bicentenario, con publicación de libros, con conferencias, con exposiciones sobre los archivos del Parlamento y todo aquello que podría generar algún tipo de relación con la ciudadanía. Pero cosas que han quedado de lado como consecuencia de esta disolución. ¿No cree que en los últimos días su imagen fue vinculada también a este obstruccionismo fujimorista? No, yo no lo creo así por una sencilla razón, porque en los últimos días hubo tal nivel de confusión que lamentablemente se llegaba a ese tipo de opciones, pero creo, por otro lado, que viendo las cosas ya con frialdad, se verá que el Congreso, en primer lugar, no debió ser disuelto, ya lo está manifestando la opinión pública con un 63% que dice, bueno, se disolvió el Congreso y no ha pasado nada, el Ejecutivo no está haciendo el trabajo que merece, y en segundo lugar, yo creo que existe la oportunidad de reconstruir ese prestigio parlamentario sobre la base de acciones concretas. Desde su punto de vista, entonces, ¿no debería ser nuevamente un Congreso obstruccionista? De ninguna manera. ¿No se debería vacar al presidente Vizcarra? ¿No es cierto? Lo que sucede es que no existe la causal. Ese Congreso tiene que ser un constructor. ¿Constructor de qué? ¿Pero es su propia opinión o es de la bancada? En mi bancada. O sea, en mi bancada todos tenemos esa posición. Más que bancada, que todavía no se ha manifestado, en mi partido. Yo soy presidente de la Comisión Política y hemos discutido esto ampliamente. El país quiere otro tipo de relación entre el Parlamento y el Ejecutivo. También se le critica al presidente por andar peleándose con el Congreso. Ahora le dicen más trabajo, más resultados. Igual, si desde el Congreso se insiste en ese proceso de enfrentamiento, pues simplemente va a ser más de lo mismo y la decepción nos va a llegar a todos. El Perú necesita de un entendimiento entre ambos poderes del Estado para que de esa manera se impulse la actividad económica, se mejore la seguridad y los servicios y se pueda tener un marco institucional que hoy no lo tenemos. Bueno, la población pide también nuevos rostros, ¿no? Si bien es cierto, se pide experiencia, también se piden nuevos rostros. ¿Cómo va el partido contigo con esta elección? En ese sentido, cerca del 90% de nuestras listas está conformada por personas que no han tenido mayor experiencia política, lo cual no necesariamente es loable, pues yo creo que se tiene que apostar por los cuadros partidarios, pero hay una renovación. Por otro lado, recordarle al pueblo peruano que desde el año 2000
el 88% no se reelige, o sea, ha habido renovación en los parlamentos. El mismo Fuerza Popular en el último proceso electoral ha tenido 73 personas, de las cuales 65 eran nuevos, ¿no? Y miren los resultados. Entonces, renovación no es sinónimo de eficacia. Yo creo que tiene que haber un mix entre experiencia y novedad, entendiéndose por novedad no solamente juventud, sino también personas que estén dispuestas a hacer política. Si se logra hacer ese mix, yo creo que podríamos tener un parlamento adecuado. Bueno, hace un momento mencionó que esta obstrucción, ¿no es cierto?, que había por parte del Congreso podría ser representado por el fujimorismo, ¿no? ¿Qué opina acerca de estos candidatos que ya no van por el fujimorismo, pero se han pasado a otros partidos, ¿no? Bueno, es un síntoma de Bartra. debilidad. Destruye ese argumento que decía que Fuerza Popular era un partido fuerte, monolítico, unido por la convicción que había en relación a la libertad de Keiko Fujimori. Hoy día vemos que se han desperdigado por otras listas o de lo contrario han renunciado, como el caso del almirante Tubino o de la misma Alejandra Aramayo. Están pasando indiscutiblemente por un proceso complejo para ellos, que está haciendo que algunas de sus figuras postulen en otros partidos, lo cual demuestra cierta contradicción, ¿no? Es que ¿cómo queda este partido, no? Claro, en primer ¿Cómo lugar, lo calificaría? yo creo que están en un proceso de debilidad. En estos momentos, el hecho de que su lideresa se encuentre detenida indiscutiblemente le ha quitado el liderazgo que necesitan para consolidarse, y por otro lado denota también contradicción. En el informe Lavallato, la señora Rosa Bartra cuestiona a Luis Castañeda Locio y sin embargo va en el partido de Luis Castañeda Locio por más licencia que él pida. Y por otro lado se está insistiendo en una agenda de obstruccionismo, ¿no? La congresista Vilca Toma, la excongresista Vilca Toma, plantea lo de la vacancia, por ejemplo, del presidente Vizcarra, y yo creo que eso es más de lo mismo. Esas son situaciones que ya deben quedar en el pasado. Se requiere un Congreso que, si bien es cierto, no abandone su rol constitucional de fiscalización, le dé prioridad a la legislación de medidas que efectivamente ayudan al país a salir adelante. Bueno, justamente vamos a conversar en unos minutos también con la congresista Jenny Vilca Toma. Hablemos un poco entonces de la agenda y los proyectos que usted quiere llevar ahora este año y medio. ¿Va a ser una continuación de su trabajo, de lo que planteó en un inicio cuando votaron por usted para el 2016? Yo creo que las circunstancias son otras y en política todo tiene que moverse alrededor de las circunstancias. Yo creo que uno de los elementos clave en este nuevo Congreso tiene que ser la reforma institucional, la reforma de servicios, pasando por educación. Yo soy profesor universitario y conozco muy bien el tema. Creo que el papel de la SUNEDU tiene que ser reforzado, sobre todo en lo que se refiere a las universidades públicas, que son un catalizador del sistema universitario. Una universidad pública de calidad obliga a las universidades privadas a competir en mejores estándares. El papel de los docentes universitarios. Yo también fui autor de la ley que permitió que se elevara la edad de 70 a 75 años, pues mucho profesional notable, calificado y en plena conciencia de sus actitudes estaba siendo dejado de lado. Creo que la educación va a ser un papel importantísimo. Y el tema institucional, se necesita una gran reforma del Estado que pase por el tema municipal y regional que ha sido tan descuidado. ¿Considera usted que va a tener difícil, digamos, posicionar al partido contigo, teniendo en cuenta que luego que vemos estos candidatos, por ejemplo, que estaban en el fujimorismo, que luego pasan a Solidaridad Nacional, poco desprestigia el tema de los partidos políticos, estos pasos un poco raros, ¿no es cierto?, de congresistas que no tienen muy buena fama, por así decirlo? Bueno, lamentablemente siempre la política tiene o genera reacciones positivas o negativas, pero creo yo que más allá de lo que individualmente pueda pensar la opinión pública sobre determinada persona, es importante hacer entender de que existe un partido político, en este caso contigo, que está presentando una opción que tiene que ver con matices de pensamiento en relación a la ciudadanía y una agenda concreta de trabajo. ¿Pero si se desmarcarían, por ejemplo, del fujimorismo o de Solidaridad Nacional en este caso? Por supuesto. Y desde el primer día yo he señalado que no tenemos que ver nada con ninguna de esas dos posiciones. Por ejemplo, Solidaridad Nacional, ¿cómo queda como partido, digamos, al incluir a Rosa Bartra y a Jenny Vilca Toma? Bueno, ellos están en su derecho de invitar a personas que crean conveniente. La ciudadanía es la que va a tener que definir si votan o no por ellos, pero tampoco podemos negar el derecho de los partidos políticos a invitar a aquellas personas con las cuales se sienten identificados. En nuestro caso, nosotros estamos apostando por un mix de personas con experiencia, que somos 3, con personas que van a, desde mi punto de vista, van a dar mucho que hablar. Por ejemplo, Percio Olivares, que va con el número 10,
ha sido un destacado futbolista de la selección nacional, es una persona que tiene un mensaje clarísimo en materia deportiva, sobre todo en el trabajo con los más jóvenes. Pero parece que todos fueran invitados, ¿no? ¿Hay realmente militancia en Contigo? Por supuesto, Jorge Villacorta, y te podría mencionar más. Lo que sucede es que son nombres y apellidos que aún no son muy conocidos. Pero eran los ex peruanos por el cambio, la mayoría. Es que lo que sucede es que no son ex peruanos por el cambio. Peruanos por el cambio se ha cambiado de nombre a Contigo, pero sigue siendo la misma estructura política, administrativa, organizacional. Entonces, no es que haya un partido que terminó, Peruanos por el cambio, y que empezó y se mudó a otro lado, ¿no? Pero era una confusión, ¿no? Porque en el Congreso estaba la bancada de Peruanos por el Cambio, estaba la bancada Contigo. Y no olvidemos que le pedimos que abandonaran ese nombre y ellos no quisieron. ¿Y qué pasa con esas personas entonces? ¿No forman parte de...? No, ellos no forman parte, ni Jorge Meléndez, ni Clemente Flores, ni ninguno de ellos. Solamente tenían eso como un rótulo, ¿no? Pero el nombre es Contigo y se cambió el nombre de lo que fue Peruanos por el Cambio. La estructura organizativa, nuestra estructura programática sigue siendo exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entonces para las personas que quieren saber cuál es la diferencia entre los Peruanos por el Cambio en la bancada del Congreso disuelto de Contigo? Que fueron personas que llegaron al Congreso sobre la base de un partido político que aglutinó a gente de distintas vertientes. No olvidemos que de ahí también surgió la bancada liberal, Gino Costa, Guido Lombardi, Alberto Belaunde también llegaron con Peruanos por el Cambio y luego formaron la bancada liberal. Y otro grupo de personas que prefirió seguir apoyando al gobierno, en este caso Clemente Flores, Alberto Oliva, Jorge Meléndez, que se quedaron en la bancada de Peruanos por el Cambio. Pero ahora Contigo sí va a apoyar al gobierno. Si es que llega no necesariamente. Nosotros vamos a apoyar aquellas cosas que nosotros consideremos como positivas para el país. No vamos a hacer una oposición radical ni cosa por el estilo, que no es lo que se reclama. Las circunstancias que acompañan al próximo Congreso son de 15 meses que deben ser de trabajo y de recuperación del prestigio del Parlamento, de tal forma que se generen las condiciones para que el próximo Congreso, el que empiece en el 2021, sí reúna un equipo que tenga una visión de mayor alcance en términos de tiempo y con agendas más profundas en términos de modificación constitucional, por ejemplo. Pero si nosotros creemos que en 15 meses se puede hacer de todo y empezar un proceso de confrontación, pues simplemente no estaríamos haciendo una lectura adecuada de lo que quiere la ciudadanía, que es cierto nivel de entendimiento para dejar el país en mejores condiciones. Cierto nivel de entendimiento, también las manos limpias, ¿no? Ahora vemos algunas denuncias, por ejemplo, hacia Javier Velázquez Quesquén, estas reuniones que tenían con el excontralor Edgar Alarcón, que también se quiere lanzar ahora por Arequipa. Así es. Es cierto de que siguen surgiendo acusaciones contra personas que han pertenecido al Congreso disuelto y que obviamente generan en la opinión pública el nivel de rechazo que es completamente comprensible. Pero por otro lado también hay que felicitar a esta nueva generación de fiscales que está haciendo un trabajo adecuado con todos aquellos ex parlamentarios que lamentablemente están inmersos en procesos cuestionables, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir en el próximo Congreso? Bueno, tiene que haber filtros de parte de los partidos y de la propia sociedad, y desde ese punto de vista lo anunciado por el Premier Ceballos de que va a haber un portal en el cual se especifique no solamente la trayectoria de los candidatos, sino también los procesos judiciales en los cuales están inmersos, debe llevar a la ciudadanía a reflexionar. Pues lamentablemente con ese tema de la inmunidad, muchas personas buscan llegar al Parlamento para blindarse de sus procesos judiciales. Por eso es que una de las reformas o una de las modificaciones que tiene que haber es elevar la puerta de ingreso al Parlamento, no sobre la base de los pergaminos académicos, sino si hay una persona que ya tiene cierto nivel de acusación a nivel de fiscalía, pues debe ser suficiente para que no pueda postular. ¿Pero no ver el tema de la inmunidad parlamentaria? La inmunidad también se tiene que revisar, pues lamentablemente también se ha convertido en una suerte de blindaje permanente a personas cuestionadas. El caso de Luciana León, por ejemplo, es un caso que ante la opinión pública genera mucho rechazo, pues la gente no entiende y tiene toda la razón cómo es posible de que haya una acusación tan seria y ella siga yendo a la comisión permanente. ¿No? Entonces, lo va a ver el otro Congreso. Y se sabe, entonces, el tema de la inmunidad tiene que ser revisado para que ante elementos como esto... Revisado, pero no eliminado. No, porque, y en ese sentido sí coincido con otros parlamentarios del pasado o postulantes, si un parlamentario del próximo Congreso empieza a investigar a una organización criminal, para no ser neutralizado con cualquier juicio por esa organización criminal, tiene que tener la inmunidad.
Pero si ese parlamentario no está investigando a nadie y surge una acusación contra él, pues se le tiene que despojar de la inmunidad para que pueda enfrentar el juicio. Pero esas investigaciones realmente llegan a buen puerto, porque hemos visto que los congresistas pueden hacer las investigaciones según sus propias conveniencias. Claro, lo que sucede es que el reglamento no especifica con claridad cuál es el papel del Parlamento en relación a una persona que tiene inmunidad parlamentaria, y es por eso que se puede dilatar. Por eso se decía que la inmunidad de arresto debería levantarse inmediato si es que existe un delito, y por otro lado colocar plazos perentorios que no existen hoy en día. Hoy en día un proceso contra un parlamentario puede dilatarse meses o años, o simplemente no discutirse en agenda. Pero si hay algún tipo de asunto cuestionable, el reglamento debería especificar periodos máximos para que de esa manera se pueda levantar la inmunidad y la persona someterse a un proceso judicial. Bueno, ¿qué otros puntos, digamos, usted llevaría al Congreso de la República en el caso, por ejemplo, de seguridad? Muchos afirman que debería quitarse la seguridad a los propios congresistas, ¿no es cierto?, que no deberían de contar con policía. Que claro, pero mira el tema de la seguridad. En estos momentos ya cerca de 100 parlamentarios no tienen seguridad. Y demagógicamente se decía un inicio que ellos iban a pasar a reforzar la seguridad ciudadana. Y vemos que hoy en día el Perú se ha convertido en tierra de nadie. El ministro Morán no dice ni una palabra de los policías violadores, por ejemplo. Él se pone a criticar muchas veces a los ex parlamentarios con críticas altisonantes, pero sin embargo no menciona ni una palabra de los policías violadores, ni él ni el presidente. El tema de la seguridad, y yo he estado en la Comisión de Inteligencia y en la Comisión de Defensa, no tiene que ver en términos modernos con compra de patrulleros. Hoy en la mañana un especialista señalaba que la compra de patrulleros está derivando a acciones administrativas, es decir, se lleva a una persona al dosaje etílico, se comprueba el domicilio y no a patrullar en las calles. ¿Con qué tiene que ver entonces? Tiene que ver con una mayor labor de inteligencia, y eso se le ha dicho a los ministros sucesivos que ha tenido este gobierno. La prevención pasa por inteligencia, pasa por dotar a la policía de elementos electrónicos, que tienen poco drones, presupuesto, cámaras. Además. Bueno, lamentablemente gastan mal, porque si siguen gastando en patrulleros, pues obviamente no van a tener los recursos necesarios como para invertir en tecnología de punta que existe. Entonces, creo yo que la forma como se dimensiona hoy día el proceso de seguridad, ese gobierno lo hace de manera anacrónica, no ha actualizado sus conceptos. ¿Por qué, digamos, intentar hacer estas reformas en este año y medio si en todo este tiempo, digamos, no se ha podido completar? Bueno, no se ha podido por lo que ha sucedido, ¿no? Que se optó por la confrontación entre ambos poderes. ¿Se podrá? Por supuesto, yo creo que se tiene que empezar, e inclusive el propio reglamento faculta a que si algún proyecto de ley ha quedado en proceso de discusión puede ser retomado por el próximo Parlamento, pero yo creo que se tiene que dar un ejemplo de eficacia y eficiencia. No abrir la cancha para cualquier cantidad de proyectos, sino ser acotado, ver cuáles son las urgencias del país y trabajar en una agenda concreta, que yo creo que debe ser el gran desafío de la próxima mesa directiva. Establecer un abanico de 5 puntos gravitantes y sobre esa base trabajar activamente para lograr las reformas que el país necesita. Bien, muchas gracias por haber venido aquí a Carla. Primero de las 12 a darnos sus apreciaciones.